Señora. Gracias. Ante todo, un saludo cordial desde... ¿Se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, señora. ¿Se me escucha, por favor? Confírmenme. Sí, señora, sí se le escucha Sí, perfecto. señora, le estamos escuchando. Listo, gracias. Bueno, un saludo cordial desde la región de... y su incidencia en el desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. La presente investigación definitivamente es resultado del acontecer social que hemos podido vivir los 2 últimos años, en donde nos hemos percatado de que hay muchas conductas, muchas acciones que han podido cambiarse dependiendo esto de la coyuntura y de la problemática que se presentaba en nuestro investigación. Tomó como objeto realizar una evaluación de la convivencia familiar en cuarentena sanitaria y de su incidencia en el desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Para ello, se buscó determinar cuál es la convivencia familiar o qué tipo de convivencia familiar tienen estas estudiantes y a la vez y viendo o identificando la incidencia de una de las variables sobre otra. Al final de nuestros estudios y nuestra investigación, que ¿no? la convivencia familiar en cuarentena sanitaria ha tenido definitivamente una incidencia en el desarrollo cognitivo de las mismas. La investigación se de Puno, y para identificar si hay relación entre convivencia familiar en cuarentena sanitaria con el desarrollo cognitivo, que es un proceso que pretende ofrecer una mejor calidad educativa y el apoyo de recursos de las estudiantes que necesitan hoy que seguimos durante la pandemia de COVID-19. Esto se ha realizado a través de encuestas, ¿no? Y todo ello, ¿no? Nos ha podido evidenciar, ¿no? Si es que hay incidencia o no. La convivencia escolar en cuarentena muchas veces no, como sabemos, no dio a conocer si se puede trabajar como una comunicación fluida entre los integrantes de la familia o que están por debajo de sus expectativas, culpando de esto muchas veces a las instituciones. Sin embargo, sabemos que ¿no? La participación de la familia es importante y trascendental para el desarrollo no solamente cognitivo, sino integral de los jóvenes y señoritas. Para ello también nosotros hemos contado con una serie de capítulos dentro de nuestra investigación, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, o presentamos la introducción en el primer capítulo, la justificación, objetivos, hipótesis, ¿no? Y de la investigación, y en un segundo capítulo hemos tenido a bien presentar en el resumen la revisión de la literatura que expone, ¿no? Los antecedentes de la investigación, el marco teórico y el marco conceptual. En el capítulo 3, los materiales y los métodos, en donde también el periodo de duración de la investigación, las técnicas e instrumentos de la recolección de datos, la población muestra de la investigación y el tipo de diseño de investigación, el diseño estadístico, el procedimiento, el análisis de los datos y las variables de la investigación. Y en el cuarto capítulo presentamos la discusión que muestra los principales hallazgos de la investigación y se realiza la discusión de los mismos. Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y
y las referencias bibliográficas y anexos. Hemos tratado de resumir, ¿no?, el contenido de la investigación, que ha sido muy productivo, la verdad, y vamos a presentar lo que hemos considerado que es más importante dentro de la presentación de esta ponencia. Vamos a empezar por los objetivos de la investigación, y nosotros hemos tenido como objetivo general determinar la convivencia familiar en cuarentena sanitaria y su incidencia en el desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNAPUNO. Y como objetivos específicos, identificar el tipo de convivencia familiar en cuarentena sanitaria con el desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNAPUNO, precisar el nivel de desarrollo cognitivo de las estudiantes de la misma escuela profesional e identificar la incidencia entre convivencia familiar en cuarentena sanitaria en el desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNAPUNO. Hemos utilizado la metodología de investigación que es hipotético-deductivo. Este método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Por lo tanto, en el presente método se buscará demostrar o impugnar la hipótesis que se plantea en el presente proyecto de investigación. El tipo de diseño de investigación. El estudio seguirá un diseño no experimental transversal y podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de estudio donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para hacer su efecto sobre otras variables. La Disculpe, población no y están el corriendo las tamaño de la muestra diapositivas. es la... Ahora, No, señora. Perfecto. ya. La población de investigación que nosotros hemos tomado es la Escuela Profesional de Educación Inicial, que está conformada por 10 semestres académicos o 10 ciclos de estudio, ¿no? Y la muestra se ha tomado aleatoriamente a 20 estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de diferentes semestres. Dentro de los resultados que hemos obtenido, por ejemplo, para el objetivo número 1, que es identificar el tipo de convivencia familiar en cuarentena sanitaria, perdón, ahí hay un error de escritura, nosotros hemos podido, ¿no?, lograr, teniendo en cuenta que dentro de convivencia familiar tomamos, ¿no?, algunas dimensiones, como por ejemplo el tipo de comunicación familiar, ¿no?, las actividades que se realizan dentro de la familia, ¿no? Y por tercero, como tercera dimensión hemos tomado la participación de los padres de familia en cuanto a la formación o al desarrollo cognitivo de sus hijas. En su mayoría, o por no decir todas, son mujeres en nuestra escuela profesional, ¿no? Entonces, después de haber formulado la encuesta, tomando en cuenta estas 3 dimensiones, hemos podido llegar a los siguientes resultados, que para identificar el tipo de convivencia familiar, ¿no? Demuestran que, por ejemplo, el 45% de estudiantes que corresponden a nuestra muestra están en una categoría de bueno en cuanto a una convivencia familiar. El 30% de estudiantes están en una categoría de regular en cuanto al tipo de convivencia familiar. Y finalmente el 25% están en un tipo de convivencia familiar de deficiente. Todo esto hemos podido buscar, ¿no?, de repente teorías que puedan avalar o puedan ayudar a comprender de repente estos resultados, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, lo que nos dice Hernández,
se encuentra expuesta en su recorrido vital a una serie de situaciones que actúan como elementos perturbadores de la convivencia familiar. El conflicto es inherente a la condición humana y por tanto nace de la interacción que mantenemos con los otros. Si a ello añadimos que es relevante, ¿no?, la participación de la familia en todas aquellas, ¿no?, situaciones, tanto de repente educativas o no, pues definitivamente estamos diciendo de que todas estas, esta convivencia o estas acciones de convivencia condicionan, ¿no?, a nuestro comportamiento y a nuestro pensamiento. Para el segundo objetivo, que es precisar el nivel de desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNAPUNO, hemos tenido que buscar, ¿no?, las calificaciones, ¿no?, en los dos años, 2019, 2020 y 2021, en cuanto a todas las asignaturas, y hemos sacado un ratio y un promedio, ¿no? Y en ello, por ejemplo, el 50% de estudiantes que están dentro de nuestra muestra están en un nivel de desarrollo cognitivo al 50%, perdón, bueno, el 25% están en un desarrollo cognitivo regular y el 25% están en un desarrollo cognitivo deficiente, tomando en cuenta que nosotros hemos tomado como dimensiones, ¿no?, del desarrollo cognitivo las asignaturas, ¿no?, que se desarrollan para la formación, ¿no?, de estas estudiantes como futuras docentes de educación inicial. Definitivamente hemos confrontado estos resultados o hemos puesto como discusión, ¿no?, lo siguiente, que es una aseveración de la UNESCO, en donde nos dice que la pandemia de la enfermedad por coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales e instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a mediados del mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Pero esto también confrontado con que la mayoría de ellos no tenían el apoyo, ¿no?, de la familia o de las personas que convivían con él, ¿no?, en el círculo familiar para poder afrontar, ¿no?, las exigencias de esta nueva educación virtual. Para el tercer objetivo tenemos los siguientes resultados. Este objetivo identifica la convivencia familiar en la sanitaria en el desarrollo cognitivo de las estudiantes. Para ello hemos tomado, ¿no?, dos dimensiones, ¿no es cierto? Las dimensiones que hemos podido tocar dentro de ello es si, ¿no es cierto?, si dentro de lo que es la cuarentena o los indicadores, perdón, que hemos tomado para poder tener estos resultados, es que si en el periodo de cuarentena sanitaria las estudiantes han tenido apoyo, ¿no?, para desarrollar sus asignaturas o para continuar con sus estudios universitarios el entorno familiar, uno, y dos, si han tenido los mecanismos para poder continuar con los estudios de nivel universitario. Y los resultados han sido los siguientes, ¿no? Para lo que es incidencia de la convivencia familiar en desarrollo cognitivo, un 55% de resultados nos han demostrado que la
incidencia es alta. Un 40% ha demostrado que la incidencia es regular y un 5% nos ha resultado que la incidencia es baja. Para esto tenemos que tener en cuenta que es importante recalcar en este aspecto que las regulaciones cognitivas tienen su origen en los conocimientos adquiridos previamente por los individuos. Es así que se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de los procesos adaptativos al medio, en donde el medio que rodea a estas señoritas es muy importante a partir de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar nuevas experiencias y es lo que se considera como aprendizaje, ¿no? Entonces, esto, según Hernández, también en el 2016, ¿no? Acá como conclusiones tenemos, creo que se ha movido sí, se ha movido la diapositiva, como conclusiones, como primera conclusión a partir de la investigación que se ha podido realizar, es que se puede concluir que las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNAPUNO tienen una convivencia familiar buena, ya que el 45% que representan nuevas estudiantes entre la categoría se encuentran en la categoría de bueno. Como segunda conclusión, que es que a través de los análisis de los resultados llegamos a la conclusión que el desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial en tiempos de cuarentena sanitaria es bueno, con un resultado del 50% dentro de los estudios estadísticos que hemos realizado. El tercero, se puede concluir que la incidencia de la convivencia familiar en la cuarentena sanitaria en el desarrollo cognitivo de las estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNAPUNO es alta. Y como cuarta conclusión tenemos que los resultados indican que la convivencia familiar en cuarentena sanitaria y su incidencia en el desarrollo cognitivo de la Escuela Profesional de Educación Inicial no ha llegado a un 55%, por lo que no se demuestra la incidencia de la variable convivencia familiar en cuarentena sanitaria en el desarrollo cognitivo de las estudiantes. Tenemos la bibliografía presentada. Muchas gracias. Es todo.